Si os parece, dejamos de lado lo que desgraciadamente pasa en España, miramos a lo que pasa a nivel internacional, miramos a Oriente Medio con el ataque por parte de Israel del pasado sábado, con Netanyahu, que por cierto ha pospuesto la boda de su hijo, dando cuenta de un poco la paranoia que tiene. Leí hace unos minutos que cuando vino de Estados Unidos, 2 F-35 estuvieron escoltando su avión por la insistencia de su mujer. Dice, tanto Estados Unidos como Israel, Paco, te quiero preguntar por esto, que han destruido todas las defensas aéreas de Irán. Por eso te quiero preguntar hasta qué punto llegó el ataque de Israel. Bueno, yo en este tipo de declaraciones, ¿no?, como las de la semana pasada en relación con Corea del Sur y tropas de Corea del Norte en el frente ucraniano, etcétera, las metería en un congelador, ¿no? Porque, bueno, pues lo lógico en este tipo de conflictos y lo previsible es que haya propaganda de guerra a tope, ¿no? Yo dudo mucho que hayan destruido todas las defensas aéreas de Irán, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Pero el último ataque de Irán sobre objetivos militares israelíes demostraron que Irán tiene capacidad para realizar golpes decisivos, ¿no?, mucho más graves incluso que el que realizó, ¿no?, en las pasadas semanas. Yo insisto, metería en un congelador la propaganda de guerra de todos, ¿no?, pero especialmente de Israel, ¿no?, porque si insisto mucho en ello, ¿no?, si hay alguna verdad en todo este conflicto Oriente Medio es que Israel siempre miente, ¿no? Entonces, bueno, el problema de Israel es que está empezando a meterse en un callejón sin salida, ¿no? Porque la anunciada invasión del Líbano ha resultado ser un fracaso a todas luces. De hecho, ya están efectuando la retirada. Han sufrido muchas bajas por parte de la resistencia libanesa, a pesar de que las cifras reales de bajas no las conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un par de días hablaban de más de cerca de 90 soldados israelíes eliminados por la resistencia libanesa en 48 horas, ¿no? Y claro, esto teniendo en cuenta además que las cifras que nos llegan por parte de Israel y por parte de los medios occidentales, la inmensa mayoría pro-israelíes, son poco de fiar, ¿no? Pero es evidente que cuando Israel pretende tomar sobre el terreno posiciones, pierde, ¿no? Lo estamos viendo también en Gaza, ¿no? No han sido capaces, después de devastar Gaza, de ocuparla militarmente, ¿no? Siguen teniendo serios problemas para mantener sus posiciones, ¿no?, de combate, ¿no? Y con respecto a Irán, pues bueno, yo creo que vamos a ver que Irán sí está capacitado para hacer frente a amenazas israelíes, como lo ha demostrado ya sobradamente. No sé hasta qué punto habrán sido decisivos los últimos ataques israelíes. Irán afirma que sus medios de intercepción aérea han funcionado muy correctamente y eso ha minimizado al máximo los daños a infraestructuras militares en sus bases, ¿no?, en los objetivos israelíes. Pero bueno, y aparte de eso, hemos visto también cómo Israel ha hecho un poco de caso a Estados Unidos para no escalar el conflicto en ataques masivos o generalizados, sino muy localizado y muy limitado, ¿no? Porque, claro, no las tienen todas consigo, tampoco se atreven a una escalada de conflicto con Irán y que ello lleve también, bueno, a que se desmorone aún más la situación militar e interna en el propio Israel, donde el malestar social va a seguir aumentando sin duda, y a medida y aún más cuando aumentan las bajas, ¿no?, las bajas de militares israelíes sobre el terreno, ¿no?, tanto en Líbano como en Gaza. Precisamente hablando de Líbano, vamos a hablar del nuevo secretario general de Hezbollah. Hablaba hace escasos minutos, ha hablado de que va a continuar la guerra, se lo contábamos al principio de este espacio, pero también ha lanzado una amenaza a Netanyahu. En su primer discurso tras su nombramiento como nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem ha comentado el ataque con aviones no tripulados a la residencia privada del primer ministro Benjamin Netanyahu en Cesarea. Dice que el enemigo debe saber que sus bombardeos sobre sus pueblos y ciudades no les harán retroceder. Dice Qassem que la resistencia es fuerte y que lograron enviar un dron a la habitación de Netanyahu. El dron, como ya les contamos en su día, impactó en la ventana fortificada del dormitorio de Netanyahu y causó algunos daños externos. Eso sí, Netanyahu no está
estaba en esa casa en ese momento. Ha hablado sobre esto Naim Kassem, dice que Netanyahu sobrevivió esta vez, pero quizás su momento aún no ha llegado. Sugiere que quizás un israelí lo mate, tal vez durante uno de sus discursos. Dice Kassem que sus contactos diplomáticos han confirmado que Netanyahu tiene mucho miedo porque lo tienen en el punto de mira. Les contábamos precisamente que Netanyahu ha pospuesto la boda de su hijo después de este ataque a su dormitorio, dando cuenta de cómo sigue escalando la situación, por mucho que se hable de que Estados Unidos está mediando en este conflicto, incluso que se pueda alcanzar un alto el fuego. Gonzalo, te quiero preguntar por esto, por las amenazas a Netanyahu y también este cruce de amenazas, este cruce de ataques entre Israel e Irán. Parece que por mucho que se acerquen las elecciones, desde luego la tensión no se rebaja. No, pero también es cierto que no estamos viendo que llegue la sangre al río. Es decir, no hay que olvidar que Israel dijo públicamente a Netanyahu que podían alcanzar cualquier punto de Oriente Medio, de Oriente Próximo, que nadie estaba exento de o lejos de su alcance, y que además el ataque de Israel sería un ejemplo clarificador de cualquier enemigo que tuviesen en la región, ¿no? Aprendería la lección. De hecho, el eslogan que han utilizado desde casi el principio fue que la guerra de desgaste de Hezbollah no iba a servir esta vez porque golpearían tan fuerte que por cada ataque que recibiesen de Hezbollah pues, harían un ataque desproporcional a las fuerzas de Hezbollah. Nada de eso es lo que hemos visto. De hecho, probablemente muy a pesar del gobierno de Israel, del gobierno de Netanyahu, que presumía de esto, pues ha quedado bastante expuesto, que el ataque que realizaron sobre Irán parece minimizado, es decir, parece que no ha generado nada. Aparte de los comentarios que hacíais del Wall Street Journal, ¿no? Que hablaba de que habían derribado varias bases, ¿no? Antiaéreas de Irán, principalmente los S-300, los sistemas rusos antiaéreos S-300, habrían derribado esos sistemas, pero nada más. Es decir, y aún así, lo que hemos visto es que básicamente casi todo lo que es el aparato propagandístico, que son los grandes grupos de comunicación estadounidenses, que son los que hacen propaganda o hacen efecto repetidor sobre Israel, cualquier victoria pírrica que tuviese Israel habrían puesto como si fuese una victoria épica. No lo hemos visto, no han existido imágenes de eso, hemos visto imágenes, incluso se llegaban a confundir imágenes del ataque de Irán contra Israel, se llegaban a publicar como imágenes propias de Israel contra Irán, cosa que no ocurrió. Fue mucho más espectacular, probablemente a través de los vídeos que fuimos recopilando de redes sociales de la gente que estaba in situ, mucho más espectacular el ataque de Irán contra Israel, y no al revés. El ataque de Israel contra Irán quedó bastante flojo. De hecho, una de las cosas que leía hace minutos y que he compartido, lo publicaba el portal Sirujets, era la intención de que quizá Israel pueda golpear más duro porque tenga luz verde para poder hacerlo una vez que pasen las elecciones, si sobre todo Donald Trump ganase las elecciones. En el caso de que las ganase Kamala Harris, el artículo de Sirujets lo que especula es que directamente ni pedirá permiso para golpear a Irán, pero si las gana Donald Trump pedirá permiso para golpear más fuerte. Tendrá luz verde por parte de Estados Unidos para golpear más fuerte. Y un tema interesante que creo que también no debimos pasar por alto es que ayer publicaba la cuenta de Wikileaks también, citando a medios de comunicación israelíes, al Canal 12 en concreto, citaba que se habrían desclasificado documentos y conversaciones que demostrarían que Netanyahu habría estado insistentemente boicoteando o saboteando los intentos de llegar a acuerdos para la liberación de rehenes. ¿Por qué? Esto no es nuevo, o sea, esto al que le coja por sorpresa probablemente esté despistado, pero llevamos desde la década de los 90, por ejemplo, con la toma de rehenes de Irán, en los que Bush padre, cuando era el director de la CIA, trató de prolongar la retención de esos rehenes para ganar rédito electoral. Es decir, se llevaba comerciando con rehenes por parte de ya sea CIA o Israel durante muchos años, porque hemos visto que en conflictos anteriores se producía esto. Se sabía después que esos rehenes podían haber sido liberados, pero que no se hizo porque se utilizaron como pretexto para hacer otra serie de acciones. En el caso de los Bush, para ganar rédito electoral, porque Bush padre se presentaba director de la CIA a presidente de Estados Unidos y quería salir como el que había liberado a los rehenes, aunque esos rehenes ya se había llegado a un acuerdo para liberarlos antes, pero bueno, que se los queden los captores para que podamos anunciarlo como una buena conquista política, ¿no? del candidato. Luego esto, de ser cierto, lo que nos muestra evidentemente es que estamos viendo literalmente cómo en este caso Netanyahu lo tiene muy complicado dentro del propio Israel, porque hemos visto que no de ahora, sino llevamos más de año y medio donde se han producido manifestaciones masivas contra Netanyahu en Israel, y que ahora lo que estamos viendo es que además sobre todas esas manifestaciones que ya existían entonces, acusaciones de corrupción, el hecho de la guerra lo que hizo fue blindarle políticamente, porque en estado de guerra no va a ser juzgado.
Por lo tanto, mientras durase la guerra, se podía salvar de ser sometido jurídicamente por el propio gobierno de Israel, bueno, por las autoridades judiciales de Israel, y es lo que está consiguiendo. Si la guerra se extiende o se prolonga, no es juzgado. Y cuanto más gordo se líe, pues peor todavía. Y como decía ahora mis compañeros, en el caso de Hezbollah, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Aseguraron, insisto, su política era golpearemos de forma desproporcionada cualquier ataque que recibamos de Hezbollah. Eso lo decían hace semanas. Ahora hemos visto que ha habido ya 2 oleadas de salidas de territorio del Líbano. Precisamente tras la invasión del Líbano, se retiran porque no pueden hacer frente a los ataques, a las emboscadas que sufren, y hemos visto vídeos en redes también de soldados que salen heridos. Y como dije en el programa anterior que tuvimos, hay que también entender la visión que tiene el que defiende su territorio, es decir, pongamos por caso un combatiente de Hezbollah en el Líbano que está siendo invadido por Israel, sabiendo las imágenes que hemos visto que indignan al mundo entero, al soldado israelí que le llaman a filas y que está con el teléfono iPhone y que tiene una vida cómoda y tranquila y que está occidentalizado. Por lo tanto, evidentemente tiene una causa, unos principios mucho menos claros por los que ir a combatir que el que defiende su territorio, su vida, su casa. Viendo el caos que han producido en Gaza, pues dice, bueno, esto es lo que va a ocurrir en el Líbano. De hecho, hemos visto cómo literalmente algunos ataques aéreos de Israel derriban edificios enteros. Por lo tanto, esta es la película. En el fondo, detrás de todo esto, del telón, se van moviendo otros hilos que también he ido compartiendo por redes hace ya semanas, que era si realmente las reuniones entre Irán y Rusia tienen un objetivo militar, que sin duda lo tienen, porque han anunciado que hacen acuerdos de cooperación militar, pero también económica. Y una de las cosas que también hemos visto que anunciaron hace semanas y que ahora empieza a tomar más forma es los intentos de generar un cártel del gas licuado entre Irán y Rusia, precisamente para que dentro de un tiempo veamos que esto supone un problema para Europa, probablemente como medida de presión. Cuando lleguen ese tipo de sanciones, pero en este caso de un cártel energético contra Europa en concreto y no contra Asia, no contra el resto del mundo, sino contra Europa o contra Estados Unidos, especialmente contra Europa, que es la que tiene dependencia energética, porque Estados Unidos con Trump tendrá el fracking y podrá volver a tener algo de independencia. En fin, hay una red entera de intereses cruzados ahí, Sergio, que creo que juegan un papel crucial en todo esto. Bueno, pues pendientes de estos ataques entre Israel e Irán, también del papel de Estados Unidos o de Rusia en el conflicto. Javier, te quiero preguntar también un poco cuál es tu valoración de lo que sucedió este sábado y sobre todo de cómo sigue escalando la tensión. Si crees que va a haber algún tipo de ataque de movimiento antes del 5 de noviembre. Pues yo creo, en este tipo de guerras, donde el campo de batalla llamado teatro de operaciones a veces se confunde con operaciones teatrales, donde hay mucho de previo y coetáneo de guerra cognitiva o de guerra informativa, donde hay que ir desgranando en cada momento el grano de la paja, donde hay muchas declaraciones explosivas, incluso los más media de Occidente. Voy a poner el ejemplo. Si cojo Fox News, informaron ayer martes que se habían destruido 3 baterías de S-300 restantes, como si solamente Irán tuviese 4 sistemas de baterías. Una de ellas habría sido destruida el 1 de abril y eso decía Fox News, que eso hacía que las principales defensas aéreas de Irán estuviesen prácticamente desnudas. Si me voy a otro informe occidental, el de Wall Street Journal del domingo, ahí también decían exactamente lo mismo y el principal asesor de Oriente Medio por el POTUS Biden, Amos Hochstein, decía que Irán, otra vez repetía el mensaje reiterativo de Irán está esencialmente desnudo y que es vulnerable. Y por último, por poner otro ejemplo, de New York Times, que el sistema de defensas aéreas iraníes se habían quedado tan desnudas que habían dejado indefensas la refinería de petróleo de Abadán en la provincia de Juzestán, el complejo petroquímico de Bandar Imam Khomeini y con el importante puerto adyacente, así como el yacimiento de gas de Tangevillar en la provincia de Ilán. Lo que yo digo a toda esta publicidad por parte de unos y por parte de otros, la realidad es que los S-300, con un alcance de, ya sabemos, de 200 kilómetros, que sirven para rastrear, atacar múltiples objetivos simultáneamente y que se considera además una de las mejores armas de defensa aérea del mundo, que sirve para derribar aviones, para derribar misiles, yo me preguntaría en mi escepticismo permanente, ¿se han destruido realmente todos los sistemas S-300? La segunda pregunta que me haría, ¿solamente tienen sistemas S-300? Porque por parte de Irán vienen reclamando el sistema S-400 y vienen reclamando los Su-35 aviones de combate
rusos. Y eso que Rusia lo ha ido posponiendo, supuestamente, por tener un equilibrio de correlación con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes Unidos, que les une la OPEC Plus y los intereses, pero claro, los intereses de la OPEC Plus, también Irán está muy unido, como bien ha dicho Gonzalo, con acuerdos comerciales cada vez más fuertes en el tema cártel energético del gas, pero también en el control de los precios del petróleo vía no incrementar producción del petróleo. Yo no me creo nada, y termino, de lo que, o por lo menos no me creo a pies juntillas, ninguna información sin ponerla en la cautela de que estamos en una guerra posmoderna, con mucho de guerra informativa cognitiva continuamente, con mucha desinformación y por lo tanto confusión, y cierro el círculo, de campo de batalla, teatro de operaciones y de mucha operación teatral, tanto a nivel de declaraciones como a nivel de hechos. Los hechos, y eso es lo que decía Paco, es que las bajas de Israel son cada vez mayores, la deserción en Israel es cada vez mayor y llevamos más de un año, y por más que han extendido el teatro de operaciones, se están metiendo cada vez en más charcos de los que les es más difícil salir. Lo único que tengo claro es que cada vez tienen permiso para matar a voluntad mayor número de civiles en el Líbano, en Gaza y en todos los sitios, porque los civiles importan poco.